Hablamos hablar de economía, del FMI, de mucho más. Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Bueno, tú sabes, con pandemia, con guerra, la economía mundial se está recolocando y sobre esto ha habido un interesante informe del Fondo Monetario Internacional conocido este miércoles que apunta que la creciente fragmentación geopolítica en el mundo, incluida sobre todo la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la invasión rusa de Ucrania, podrían reducir la producción mundial en un 2% a largo plazo. Esto es lo que dice el estudio del FMI publicado hoy. Encontró también que las crecientes tensiones geopolíticas de Occidente con China y Rusia están impulsando la relocalización de la inversión extranjera directa, que se retira gradualmente de países geográficamente cercanos y se dirige crecientemente a países que comparten los mismos intereses geopolíticos, como es el caso de Estados Unidos y de Europa. Y más claridad sobre este diagnóstico de la economía mundial nos va a arrojar Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, el impacto es global, pero ¿quiénes son los que salen más perjudicados dentro de estos escenarios que está dibujando el FMI? Bueno, Andrés, al hablar de la fragmentación, lo primero que hay que decir es que el fondo no hace un ejercicio teórico, sino que habla de las tensiones actuales que hay y que son crecientes entre Estados Unidos y China. Estas tensiones empezaron en el año 2015 y se están ampliando, lo que afecta, entre otras cosas, a la reconfiguración de las cadenas de proveedores y la inversión directa. Pero a juicio de este organismo internacional, los principales afectados de la fragmentación van a ser los países en desarrollo, los países emergentes, porque se va a reducir su acceso a la inversión de las economías avanzadas debido a una menor formación de capital y a unas menores ganancias de productividad por las transferencias de tecnologías y conocimientos a estos países. Va a ser un mundo más insular, más apartado, más pequeño. El año pasado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendía el nearshoring y el friendshoring como una alternativa a la debilidad y a la vulnerabilidad de la cadena de proveedores mundial, como se ha visto por la pandemia y por las crecientes tensiones geoestratégicas. Ahora Estados Unidos ha puesto en marcha una serie de legislaciones para atraer la inversión a Estados Unidos y a los países aliados o los que están cercanos. Aunque ahora se puede potencialmente reforzar la seguridad nacional, dice el Fondo Monetario Internacional, las cuentas no salen, se reduce la diversificación, se hacen mayores los riesgos y crecen las vulnerabilidades con estas nuevas teorías. Ana, y tampoco la Organización Mundial del Comercio apunta a un buen año para el intercambio global. ¿Cuál es el diagnóstico de esta devaluada institución reguladora del comercio internacional? En su informe anual, la Organización Mundial del Comercio alerta de que el crecimiento del comercio mundial va a estar muy por debajo de la media de los últimos 10-15 años y se quedará en apenas el 1,7%. En el año 2022, un año en el que todavía nos estábamos recuperando de la pandemia, pero también fue muy perjudicado por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, el crecimiento del comercio fue del 2,7%. Para este año el problema no solamente son los efectos de la pandemia que aún se siguen sintiendo y los de la guerra, sino que también se añaden los efectos de las subidas de las tasas de interés y las tensiones bancarias. Todo esto va a afectar a la concesión del crédito, está afectando ya la concesión del crédito y por tanto hay un impacto en el desarrollo que se va a trasladar al comercio mundial. Con respecto a la guerra y con respecto al impacto en el hambre mundial, desde la OMC se ha hecho un llamamiento también a todos los países para que rebajen sus restricciones a las exportaciones de alimentos y de fertilizantes. En este sentido, y para evitar el hambre mundial, la Organización Mundial del Comercio dice que lo mejor que puede pasar es que se acabe la guerra. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estos análisis. Hasta cualquier momento.